Bienvenidos a todos, aquí estamos otra vez estudiando este gran tema acerca del Pacto de la Gracia. Y estamos en lección 8, en la segunda parte estamos considerando las profecías, principalmente de Jeremías y de Ezequiel, acerca del nuevo pacto. Por favor, vamos a orar. Gracias, Padre, por invitarnos a tu presencia, gracias por morar con nosotros y en nosotros. Gracias también por siempre acompañarnos, iluminarnos en estas clases. Te pedimos que tú nos ayudes, que nos instruyas, que nos ilumines y que también me ayudes a enseñar con claridad para tu honra y gloria. Te lo pedimos todo esto. Amén. Su énfasis es que, fíjense, ha llegado el Hijo de David. Y todo el mundo entendió, sí, el Mesías ha llegado. Cristo es David, es el hijo de David, pero es el cumplimiento de todo lo que Dios había prometido a David. Así entendemos, así entiendo ese texto. Por favor, David va a resucitar, pero no es David literal que va a sentarse sobre. No voy a arrodillarme ante David, por favor, pero sí voy a arrodillarme ante David mayúsculo. David, el hijo de David, que también lleva el mismo nombre, es el descendiente. Sí. Y cuando vamos a los evangelios, eso llega a ser clarísimo, porque Mateo es su énfasis. La genealogía. David ha llegado, es su énfasis. La genealogía que ¿es Marco o Mateo? ¿Quién? No, Mateo. Mateo es que empieza con la genealogía, ¿no? Sí, pero y para probar que el hijo de David, que David mismo, en otras palabras, ellos entendieron, Zacarías entendió, Elizabeth entendió, y vamos a examinar esos pasajes en Lucas 1, pero también en Mateo, y lo mismo, los piadosos, los devotos entendieron que David había llegado. Qué lindo. En cumplimiento a esta promesa. Muy bien. Estamos examinando los mismos temas en Ezequiel 37 que aparecen en Jeremías 32 y 37 y 33. Y aquí llegamos a número 4, la casa de Israel y la casa de Judá. Entonces, ¿recuerdas la pregunta? ¿Será hecho con las casas de Israel y Judá este pacto de paz? Entonces, si entendemos lo que acabamos de leer, comenzando con el versículo 15, vemos estas palabras. El Señor me dirigió la palabra: Hijo de hombre, toma una vara y escribe sobre ella para Judá y sus aliados, los israelitas. Luego toma otra vara y escribe para José, porque José representa las tribus del norte, para de Efraín y todos sus aliados, los israelitas, los norteños. Júntalas la una con la otra, de modo que formen una sola vara en tu mano. Muy bien. Hay un énfasis en una nación unida bajo un solo rey. Y hemos hablado aquí vemos una sola vara, una sola nación, un solo rey y un solo reino, que es profetizado en esas profecías acerca del nuevo pacto. Número 5. Este pacto no es como el pacto con Moisés. Entonces va a ser mejor. Y Dios va a asegurar de que su gente, su pueblo, los verdaderos miembros del pacto, no quebranten, ¿verdad?, el pacto. Se implica por este versículo 23 que la gente no va a seguir quebrantando el pacto tal como lo hizo antes por su idolatría y transgresiones. Dios va a cambiar esto por su poder libertador. Pero 23 dice, y en esta tierra, en los montes de Israel, haré de ellos una sola nación. Otra vez, ¿verdad?, ese énfasis.
Todos estarán bajo un solo rey y nunca más serán dos naciones, ni estarán divididos en dos reinos. Ya no se contaminarán más con sus ídolos, ni con sus iniquidades, ni actos abominables. Yo los libraré, los purificaré de todas sus infidelidades. Ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Y bueno, entonces entendemos que el nuevo pueblo bajo el nuevo pacto no va a pecar, no. Pero Dios va a perseverar su pueblo más efectivamente bajo un nuevo pacto. Y yo sé que se puede quejar o criticar mucho la iglesia hoy en día, pero por favor, hay fieles, hay personas, hay devotos, hay piadosos, existen. Y hay mucha gente, hay millones de creyentes sobre la faz de la tierra que van a perseverar hasta la muerte. ¿Por qué? Por esta promesa. Porque Dios lo va a garantizar. ¿Cómo? Porque Él va a poder, dentro de ellos, a su espíritu, va a escribir sus leyes sobre su corazón y Él va a ejercer su poder para perseverar a su pueblo fiel a Él. No perfecto, pero fiel. Y hay muchas promesas también en el Nuevo Testamento que enseñan eso. Muy bien. Vemos el mismo énfasis en las bendiciones. Número 6 dice las promesas de bendiciones. En Ezequiel, los versículos 24-25 del capítulo 37, Dios promete una serie de bendiciones y ya hemos leído esos textos. Hemos visto que David reinará y hemos hablado un poco de la interpretación de ese nombre. Esta profecía contesta la pregunta que estaba en la mente de todos, ¿qué pasó con el rey y con el trono? Solo en el capítulo 33, versículo 15, Jeremías mencionó esta profecía, pero en Ezequiel David se menciona repetidas veces, como ya hemos visto. En versículos 33 y 34, David se menciona varias veces. Entonces es una promesa, una bendición que David reinará sobre ellos. ¿Ve? La restauración del sacerdocio. Ok, eso es muy explícito en Jeremías. Pero aquí vamos a ver en capítulo 37 de Ezequiel, en el versículo 26, dice: y haré con ellos un pacto de paz, será un pacto eterno. Haré que se multipliquen y para siempre colocaré mi santuario en medio de ellos. Habitaré entre ellos y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y cuando mi santuario esté para siempre en medio de ellos, las naciones sabrán que yo, el Señor, he hecho de Israel un pueblo santo. Entonces, ¿a qué se refiere mi santuario? ¿En qué consiste? ¿Cuál es el santuario? El espíritu de nosotros. Sí. O sea, el cuerpo de nosotros. Ok. Tiene varios énfasis en el Nuevo Testamento, hasta 3, ¿verdad? Pero bajo el pacto con Moisés, literalmente, ¿qué era el santuario? ¿Por dónde estaba? En la arca. En el arca, ahí, Sí. dentro de la tienda y más adelante en el templo. En el templo. Pero ahora el santuario ha venido, ¿cómo? Ha venido porque Dios será con su pueblo, el pueblo estará con él. Entonces el santuario, Dios habita ¿dónde? Dentro de nosotros. En su pueblo de pacto. Dios habita su pueblo. Pero es un poco más, porque aquí la bendición hace referencia al sacerdocio. ¿Ok? Bajo el nuevo pacto, ¿cuál es el sacerdocio? Cristo es el sumo sacerdote. Pero hay más sacerdotes. ¿Existe hoy en día un sacerdocio? La iglesia. Ajá, es la iglesia. Pero ¿dónde tenemos esa bueno, en primero de Pedro, es bonito, vamos a leer.
Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5. También ustedes son como piedras vivas. Real sacerdocio. Sí, más adelante, con las cuales se está edificando una casa espiritual. Entonces, nosotros somos ladrillos o somos piedras. Nosotros somos piedras. ¿Ok? Y nosotros formamos parte del edificio, del templo, pero somos personas y habitan en nosotros el Espíritu Santo. Aquí dice, de este modo llegan a ser un sacerdocio santo. Ok, no solo somos piedras vivas, también somos sacerdotes que formamos un sacerdocio santo. ¿Y qué hace este sacerdocio? Ofrecer sacrificios espirituales a Dios. ¿Y cuáles son esos sacrificios espirituales? La Biblia nos menciona. Sí. Alabanzas. Dice también que nuestras ofrendas son sacrificios. Nuestro cuerpo, que implica ¿qué? Mi cuerpo. El templo. Somos Mi el templo. cuerpo, mi vida entera, según Romanos 12. Mi cuerpo, que implica mi vida entera, se ofrece en sacrificio, en servicio a Dios. En servicio. Y eso es sacrificio espiritual. También Pablo, me gusta mucho esto, en Romanos 16, dice, cuando testificamos a los gentiles, le podemos ofrecerle a Dios un sacrificio de gentiles, de nuevos conversos. Hay que tener cuidado con eso, pero cuando evangelizamos y una persona nace de nuevo creyendo en Cristo, nosotros con mucha felicidad le ofrecemos a Dios sacrificio espiritual, nuevos conversos. Entonces la Biblia menciona todo esto, mi vida eterna, todos mis actos, mis alabanzas, o también en el libro de Hebreos menciona mis buenas obras. Mis buenas obras son sacrificios espirituales que le ofrezco a mi Dios. Buenas obras, alabanzas, diezmos, gentiles y mi cuerpo entero. Mi vida entera le ofrezco a Dios en sacrificio espiritual. Es que es tan grandioso que es inconcebible, ¿no? Sí, no, entonces es integral. Integral, todo completo. Este pacto, todo completo. Qué bonito. Entonces eso tiene muchísimas implicaciones. No soy dueño de nada. No tengo casa, no tengo auto, no tengo ropa, no tengo nada que a mí me pertenezca. Todo es de Él. Y yo estoy ofreciendo todo esto en sacrificio espiritual constantemente. Mi dinero, mi casa, mi auto, mi ropa. Porque dice Jesucristo, si alguien viene y tú tienes 2 camisas y el pobre no tiene, entonces dale. Ok. ¿Qué más? Dice en la letra C, Dios pondrá su ley en su corazón. Ezequiel 37, versículo 14, habla del Espíritu, pero esto es implícito, porque en otro texto, cuando menciona el Espíritu, menciona las leyes, y Dios no tiene que explicar todo otra vez en cada uno de estos textos, pero es implícito porque dice que Dios va a poner su Espíritu en ellas. Esta idea paralela, la idea de poner su Espíritu en ellas y escribir su ley en sus corazones. Estas ideas aparecen juntas en Ezequiel 11, en Ezequiel 20 y aquí en Ezequiel 36, el versículo 26, y en Jeremías 31, versículo 33. Perdón, ¿el Espíritu solamente lo tienen los hijos de Dios? O porque la ley está escrita en todo ser humano, haya creído o no creído en Dios. Qué buena pregunta. Bueno, primero que nada, solo el creyente tiene al Espíritu Santo morando en él. Vamos a empezar ahí. Ok. Y la ley. Muy interesante. Ayer tuve una conversación por menos de una hora con uno de mis teólogos favoritos. Y le hacía un montón de preguntas. Y esta fue una.
pero él tuvo que ir y no me contestó. Pero a él le gustó la pregunta, porque ¿cuál es la diferencia entre esta promesa de Jeremías y de Ezequiel? Bueno, primero que nada, Jeremías prometiendo bajo el nuevo pacto que Dios va a escribir su ley en el corazón de los miembros del pacto. ¿Qué es la diferencia entre esa promesa y lo que Pablo menciona en Romanos 1, diciendo que todo ser humano tiene la ley escrita en su corazón y por eso sabe la diferencia entre el bien y el mal? Ok, les prometo que en la próxima clase contesto la pregunta. Pero yo creo que la respuesta tiene que ver, yo creo que la respuesta, tomando en cuenta todo lo que hemos visto en cuanto a lo que Dios nos está prometiendo bajo un nuevo pacto. Y cuando entendemos que la gente bajo el antiguo pacto fue salvada exactamente como nosotros experimentamos la justificación por fe en Cristo. Ellos creían en Cristo antes, Abraham 2000 antes. Él creó en Cristo para recibir la justificación, para recibir la justicia. Nosotros creemos en Cristo 2000 años después del sacrificio de Cristo para recibir la justificación. El argumento también consiste en que tuvieron ellos el Espíritu Santo viviendo en ellos, porque las promesas siempre enfatizan de que Dios va a poner. Entonces, ¿no tuvieron ellos el Espíritu Santo? Y yo he argumentado, y yo sé que quizás, no sé si soy parte de la minoría o la mayoría, pero hay diferentes opiniones en cuanto a esto, pero yo no puedo entender cómo alguien pudiera ser parte de Dios y parte del pueblo de Dios sin tener al Espíritu Santo. Y yo digo, yo he citado Deuteronomio capítulo 30, versículo 6, Deuteronomio capítulo 10, versículo 6, Jeremías capítulo 4, versículo 4, donde los profetas y Moisés, que es profeta también, hablan de la necesidad de experimentar la circuncisión del prepucio del corazón. Y me pregunto, ¿cómo es posible experimentar la circuncisión del corazón que Pablo dice en Romanos 2, 28, que es por el Espíritu Santo, sin que sea por el Espíritu Santo? Yo creo que la gente que creía en Jehová, que cruzaban el desierto con Moisés, tenían dentro de ellos el Espíritu Santo, por eso tenían corazones circuncidados, por eso eran parte, verídicamente hablando, del pueblo del pacto. Y yo diría que, ¿qué pasó en Pentecostés? En Pentecostés Dios derramó al Espíritu Santo. Entonces experimentamos a gran medida y de manera más efectiva, es como yo respondo. Paralelamente, comparando lo del Espíritu Santo y lo de la ley escrita, yo diría que sí, Pablo está correcto, obviamente es apóstol de Dios, cuando dice que cada ser humano, por ser hecho a la imagen de Dios, tiene la ley escrita en su corazón y por eso entiende, discierne, sabe discernir entre el bien y el mal. Todo ser humano. Pero aquí tenemos, bajo el nuevo pacto, profecías y promesas muy especiales. Dios va a poner dentro del creyente su espíritu, a gran medida, mucho más grande de lo que experimentaban bajo el antiguo pacto, pero también va a escribir la ley de Dios en su corazón, pero esas frases también van paralelamente y en el mismo contexto donde los profetas dicen que Dios va a perseverar a su pueblo y ese pueblo va a conocer a Dios de manera más personal, más poderosa, más efectiva de lo que habían experimentado bajo el antiguo pacto. Entonces, esta gente va a conocer a Dios personalmente y es muy distinto a
a cualquier ser humano hecho a la imagen de Dios que tiene la ley escrita, pero en este caso yo tengo la ley escrita, pero es más, tengo al mismo Espíritu de Dios viviendo en mi corazón, enseñándome acerca de esta ley, pero es más, yo tengo una relación personal con Dios, que es la misma promesa conectada con la llenura del Espíritu Santo y la ley de Dios escrita en mi corazón. Entonces yo diría que es una cuestión de caridad, es una cuestión de medida, es una cuestión de efectividad. Entonces, esta promesa es sumamente más personal de lo que es en el caso de cualquier persona hecha en la imagen de Dios con la ley escrita en su corazón, porque yo tengo al mismo Espíritu morando en mí. Yo tengo una relación personal con Dios que me está motivando, me está animando, me está dándome poder para poder obedecerlo. Y es más, conocemos personalmente a este Dios y Él nos conoce. Entonces, esta experiencia sumamente mejor, de mejor calidad, mejor medida más grande y también sumamente más efectiva. Así contesto. Pero vamos a revisitar esto en el futuro. Voy a estudiar un poco más, porque es una pregunta que yo también tenía esa pregunta mientras me estaba estudiando estos textos. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre Romanos 1 y esas profecías? Muy bien. Dicen, bueno, ya hemos mencionado la letra D, conocerán a Dios, y esta promesa se repite también en versículos 6, 13, 14, 26 y 28 del capítulo 37. Estos textos se comparan con la promesa que se encuentra en Jeremías 31, 34. El principio de Amanuel, la letra E, es otra bendición de esta promesa. Se repite. Leer Ezequiel, vamos a leer otra vez, versículo 23, dice: ya no se contaminarán más con sus ídolos, ni con sus iniquidades, ni actos abominables. Yo los libraré y los purificaré de todas sus infidelidades. Ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Y versículo 27, habitaré entre ellos y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y cuando mi santuario esté para siempre en medio de ellos, las naciones sabrán que yo, el Señor, he hecho de Israel un pueblo santo. ¿Sabe qué? Hay un detalle más que tengo que mencionar. Cuando leemos estas promesas en cuanto al santuario, en cuanto a la morada de Dios entre nosotros, y hay un detalle más que es sumamente importante, porque Pedro dice que somos parte del edificio espiritual que se llama iglesia, somos piedras vivas. Pero también la Biblia enfatiza que bajo el nuevo pacto no hay necesidad de un edificio de ladrillo. ¿Por qué? Cuando Juan abre su evangelio, en versículo 14 del capítulo 1 del Evangelio de Juan, que dice: el Logos llega a ser carne y ¿qué sigue? Y habitará entre nosotros. Pero esa palabra en griego es la palabra que no sé si existe el verbo, pero tabernaculará. ¿Y qué significa echar carpa? Para tabernáculo. Tabernáculo. O poner tienda, ¿verdad? Tienda de campaña. Tienda de campaña. En otras palabras, ahora, en vez de vivir en una tienda ni en edificio donde vive, literalmente, específicamente, vive en el cuerpo. La divinidad está habitando en toda su plenitud, ¿dónde? En Cristo. Y Cristo mismo se refirió a su cuerpo como el templo. Y dice que ustedes pueden destruir este templo y yo lo reconstruiré en 3 días. En 3 días.
qué loco. Dije, qué loco el hombre. Pero el libro de Apocalipsis, que dijo, en el capítulo 21, dice, en el nuevo, cuando baja el cielo y tenemos nueva tierra y nuevos cielos, ni habrá sol ni templo. ¿Por qué? Porque el templo es Cristo. El templo es Jesucristo. Y la luz es Cristo, que no habrá de ser ni de sol, ni de templo. En otras palabras, este concepto me fascina, porque tiene dos sentidos. Somos el templo, pero solo por ser unidos al templo. Uh-huh. Formamos el templo unificados al templo, que es Jesucristo. Entonces, ¿cuál es la función de un templo? Adoración. Adoración, porque Dios habita en el templo y vamos a conectarnos con Dios. Pero sí, todo lo que se hace entre nosotros y Dios se ocurre dentro del templo. Entonces, el templo es donde vamos para conectarnos con Dios y con el mismo cielo. Cristo es el templo, entramos en el templo, Cristo es divino, Cristo ofrece sacrificio adecuado. ¿Cuál es? Su propio cuerpo se ofrece a Dios para satisfacer la ira de Dios. Cristo absorbe la ira de Dios y nosotros salimos libres, perdonados, si creemos en este sacrificio, este sumo sacerdote que es humano y es divino. Muy bien, otras bendiciones. Vemos en número 7 el mismo énfasis que hemos visto en otros textos. La certeza de la promesa. Dios quiere convencernos de que todo esto es verdadero y es cierto. De varias maneras, Dios en Ezequiel enfatiza que Él va a hacer todo esto. Aunque no parece que los huesos secos puedan vivir, Dios dice enfáticamente, basado en la certeza de su palabra, que Él va a cumplir con todas estas promesas y Él va a hacer todas estas bendiciones. Pero también hay otros pasajes y no tenemos tiempo para examinar los muchos pasajes en el Antiguo Testamento repletas con promesas que nos garantizan todas estas bendiciones, pero aquí está en la guía varios de estos pasajes. Estos temas se encuentran repetidas veces en los últimos profetas. El estudiante debe estudiar todos estos pasajes con la pregunta en mente. ¿Cómo contestan ellos a las preguntas? ¿Por qué no estamos en la tierra? ¿Y por qué no hay un rey, hijo de David, sentado en el trono? Bueno, en el nuevo pacto verá estas profecías cumplidas en Cristo. De verdad, tal como vamos a ver, Jesús afirmó en la noche en la cual Él fue traicionado, que Él cumpliría estas profecías acerca del nuevo pacto. Jesús es el cumplimiento último del nuevo pacto. Y David dice la importancia de estos pasajes. En otras clases vamos a seguir estudiando. Seguimos estudiando estos temas en el Nuevo Testamento, en otras clases. Veremos no solo cómo Jesús cumple todas las profecías específicas del nuevo pacto expuestas por los profetas, pero también cómo Él cumple todo lo que fue prometido a los pactos con Adán, Noé, Abraham, Moisés y David. Muy bien, vamos a ver. Gracias, Padre. Gracias porque desde nuestra perspectiva ya es cumplido todo lo que prometiste a Adán. Si nuestros hijos viven en enemistad con Satanás. Gracias por todo lo que tú prometiste a Noé, porque ya has cumplido, porque estamos aquí experimentando, disfrutando día y noche, todas las estaciones, muchos animales, mucha comida y la población que ha crecido para que tu redención pueda alcanzar un número sin poder contar.
Gracias porque ya hemos recibido la justificación por fe que prometiste a Abraham. Y estamos experimentando también la ley escrita en nuestro corazón, lo que tú prometiste a Moisés. Y también estamos viviendo en el reino con Cristo sentado en su trono en el cielo. Y nosotros vivimos contentos, seguros, con confianza, sabiendo que nuestro Rey reina. Gracias, Padre, porque tú eres fiel, tú has cumplido todo lo que nos prometiste y estamos viviendo, disfrutando, gozándonos de ti y de todos esos beneficios que experimentamos en Cristo Jesús. Gracias por Cristo, porque Él es nuestro premio, nuestro galardón. Ayúdanos a apreciarlo más, a amarlo más y a servirle bien en nuestras vidas diarias y también en este ministerio espiritual. Pero de todos modos, te glorificamos, te alabamos, te amamos por todo lo que has hecho y por todo lo que continúas haciendo en Cristo y por nosotros por medio del Espíritu Santo. Gracias, Padre. Gracias, gracias, gracias por tu pacto de redención, el pacto de gracia cumplido en Cristo Jesús. En su nombre oramos. Amén. Amén.